Televisión Arquidiocesana. Somos Evangelización Viva. A continuación, Familias Contracorriente. Somos una evangelización viva. Los comentarios e imágenes emitidos por el siguiente programa son ajenos a Televisión Arquidiocesana y son responsabilidad de su autor. Amigos, bienvenidos a su programa Familias Contracorriente, como todas las semanas, con todo el gusto, con todo el deseo de poder compartir con ustedes un poco la palabra de Dios y para que nuestras familias cada vez puedan ser mejores y benditas. Estamos cerca de la festividad de Cristo Rey, una festividad muy importante para la iglesia, donde se cierra el ciclo litúrgico y empezamos el Adviento. Entonces creo que es importante que hagamos un poquito de reflexión de lo que es Cristo Rey para nosotros, y eso se trata el tema de hoy. Hoy, como algo nuevo, queremos compartirles que vamos a estar ya aquí en adelante compartiendo cápsulas que el Padre Alan nos ha hecho el favor de grabarnos como una cierta catequesis para que podamos ir tocando varios temas durante los programas. Así que para empezar, quisiéramos que pudiéramos ver la cápsula para poder hacer algún comentario después. Entonces lo dejamos con la cápsula del Padre Alan. Saludos a todos nuestros televidentes de Familia Contracorriente. Soy el Padre Alan y en esta ocasión hablaremos sobre morir en Cristo Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1005: para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de entre los muertos. Vemos como el Catecismo nos recuerda que morir en Cristo no es una tragedia, no es donde se termina todo, sino que es necesario morir para vivir con Él en el cielo. Las realidades futuras que nosotros viviremos en el cielo es la bienaventuranza, la glorificación de nuestro cuerpo, la alegría sin fin de nuestra alma y de nuestro espíritu en el cielo, para vivir unidos plenamente a nuestro Dios, porque le veremos tal cual es, y también en comunión plena con todos los santos. Por eso el Catecismo de la Iglesia explica que la comunión de los santos es comunión de personas, comunión de bienes. La alegría de los bienes espirituales que Cristo nos ha dado por su resurrección, por la redención que ha realizado, será compartida junto con todos aquellos que hemos muerto en el Señor y nos reuniremos junto con Él en el cielo. Y también estaremos en comunión con ellos en una alegría sin fin, en una felicidad verdaderamente plena en el cielo, junto con el Señor y con aquellos que hemos querido aquí en la tierra. Sigue recordando el Catecismo que frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Dice San Pablo que morir es con mucho lo mejor. Por eso nosotros tenemos la esperanza, queridos hermanos,
de que morir con Cristo es vivir con Él. Yo les invito a no perder esta esperanza, no desanimarse en las luchas que tenemos en esta vida, porque estamos en un combate, un combate contra el pecado, una misión de amar a aquellos nuestros prójimos que nos encontramos día con día, y también tenemos un combate por hacer la voluntad de Dios, su santa voluntad. Por eso no nos desanimamos, recuerda San Pablo, porque la alegría del Señor nos fortalece, la alegría de estar en el cielo, la alegría de encontrarnos con nuestros seres queridos y sobre todo la alegría de estar junto con nuestro Dios, con aquel que nos ha amado. La plenitud de nuestra vida cristiana aquí y nuestra plenitud en el cielo es sentirnos amados por Dios y amar a Dios plenamente. Ahí viviremos en plenitud el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Esa promesa de amarás se cumplirá plenamente en el cielo, en la vida futura. Bienvenidos a su programa Familias Contracorriente. Hemos tenido la oportunidad de vivir una bella cápsula que nos introduce perfectamente a nuestro programa. Muchas gracias para Alejandro y muchas gracias para el Padre, que nos ha apoyado y que nos va a apoyar de ahora en adelante en estas cápsulas tan interesantes y tan bonitas, acompañado siempre del gran amigo Carlos Vides, que nos ha traído mucha enseñanza, mucha riqueza, y que nuestros amigos televidentes allá en casa nos han demostrado a través de sus mensajes en redes sociales y a través del teléfono, que estamos siempre en sintonía con ustedes y con el amor en Cristo siempre animados para poder seguir adelante. Entramos en el tema de hoy es vivamos para el Señor. Ya el Padre nos ha introducido cuál es esa vida en el Señor. Sin embargo, vamos a hacerlo haciendo la guía, como una guía, la cita de Romanos 14, versículos 7 al 9, que dice así: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno de nosotros muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. O sea que en vida o en muerte somos del Señor. Para eso murió el Mesías y recobró la vida, para tener señorío sobre vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo nos tira una enseñanza preciosa que realmente es un estilo de vida, Carlitos. ¿Qué piensas de esto? Así es, Gunter. Mira, y qué lindo el poder estar en el mismo espíritu con la introducción que el Padre Alan finalmente nos ha dado. Hablar sobre el tema de hoy. El tema de hoy se llama Vivamos para el Señor. Vivamos para el Señor. Y entonces, a través de esta cita bíblica de Romanos 14, podemos escuchar cómo San Pablo nos toma de la mano y nos ha conducido en un camino que nos lleva a descubrir y a superar la impiedad. La impiedad es aquella tentación y que hay ahorita actualmente en nuestro medio, en nuestra cultura, en estos tiempos, es aquella falta de creencia en Dios. Personas que no creen en Dios. Y también incluye aquellas personas que no le creen a Dios. Entonces hoy nuestros televidentes deberán hacerse esa pregunta: ¿estaremos cayendo nosotros en ese pecado de la impiedad, en el cual nosotros dudamos de Dios o no creemos en Dios? Y vemos que hay muchas personas actualmente destruyendo lo religioso, destruyendo lo sagrado, persiguiendo a los hombres y mujeres de fe, porque no creen en Dios, no creen en Dios, ni creen en su palabra. Entonces Pablo nos ayuda a que nosotros superemos eso y nos dice: vamos a salir de esa impiedad, porque esa impiedad nos priva de la gloria de Dios.
Y la gloria de Dios es que nosotros seamos santos. La gloria de Dios es que vivamos imitando a Jesús. Y por eso es que estamos privados de su gloria. Y eso se debe a que nosotros vivimos para nosotros mismos, ¿verdad? Y ahora nos invita Pablo y dice, ya dejemos de vivir para nosotros mismos, sino que ahora vivamos para el Señor. Esa es la invitación que Pablo nos hace esta noche. Realmente, ¿qué significa entonces vivir para sí mismos? Vivir para sí mismo significa vivir como que yo tengo en mí mismo el principio y el propio fin de mi vida. No existe otra figura en mi vida fuera de mí. Yo soy el que decide, yo soy el que determino qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Para que podamos comprender bien esto de vivir para uno mismo, podemos definirlo como una persona egocéntrica. Quiere decir, centrada únicamente en su yo. La pregunta hoy de reflexión para nuestros hermanos es, ¿estamos centrados en nuestro yo? ¿Queremos que se haga nuestra voluntad? ¿Creemos que la vida es solo nacer, crecer, reproducirse y morir y ahí se termina todo? Esa es la experiencia de la vida del ser humano que nosotros hemos apropiado como una idea, como una ideología, como una doctrina personal. ¿Creemos que por eso hay que vivir y hay que hacer lo que sea, no importando pasar sobre quien sea, para poder yo satisfacer todas mis necesidades? Eso es vivir para uno mismo, el ser un egocéntrico, el que está centrado únicamente en que yo tengo la razón y si no les gusta, pues no importa, porque yo siempre voy a mantenerme firme. El que yo quiero que se impongan las cosas y se hagan a mi manera. El que yo quiero que solo me satisfagan a mí y me hagan felices. Todos los que viven alrededor mío tienen la obligación de hacerme felices. Y vivimos en esa experiencia. Entonces, ese vivir para nosotros mismos, eso quiere significarnos que no nos permite tener una esperanza a la eternidad que nos mencionaba el padre Alan. No hay una esperanza a la eternidad porque creemos que solo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y no hay ninguna esperanza. Entonces, ¿qué significa realmente vivir para el Señor? Porque estás hablando tú de algo circunscrito hacia una persona. Ahora, ¿qué es lo que significa vivir para el Señor? Por eso es que Pablo nos agarra de la mano, para que caminemos en ese camino de imitación de Jesús. Vivir para el Señor es totalmente contrario a vivir para mí mismo. Significa vivir desde lo que me da el Señor, que ya lo mencionaba el Padre, dijo, nosotros hemos recibido el amor de Dios. Y desde ese amor de Dios, entonces nosotros vivimos la vida, pero ya una vida material, ya no solamente la vida del mundo, sino que ahora viene la gran diferencia, Gunther, y que hace que este tema sea muy importante. Nosotros padecemos y tenemos sufrimiento y nos da miedo y temor cuando escuchamos malas noticias y que la iglesia fue incendiada en Nicaragua y que a los feligreses los están persiguiendo, que hay mártires en muchas partes del mundo, y eso nos da un cierto temor, como que estuviéramos solos en este mundo, pero porque lo estamos viendo de manera mundana, con ese pensamiento ideológico de estar pensando en mí mismo. Hemos sacado a Dios de nuestra vida. En cambio, vivir para el Señor nos indica que es desde el Señor. Yo tengo la firme esperanza de que Jesucristo ha vencido al mundo, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, vencerá todos estos ataques que estamos recibiendo, porque la iglesia que ha fundado Jesucristo va a superar cualquier problema y cualquier obstáculo y prevalecerá en el tiempo. Entonces, ese vivir para el Señor nos da esa firmeza en la fe de saber que estamos con el Señor y que Él nos llena. ¿Con qué nos llena? ¿Y por qué es la diferencia para enfrentar nuestra vida? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Todas estas personas que viven en la impiedad, que no creen en Dios ni creen en su palabra, están negando el poder del Espíritu Santo en la vida de ellos, en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, de aquí que podemos ya entrar a esta cita bíblica también en Gálatas 2, ¿verdad? Que dice entonces, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Verdaderamente, entonces, eso se trata de una nueva existencia, ¿verdad, Carlitos? Así es. Creo que para ello vamos a ir a un pequeño corte y regresamos nuevamente con este programa tan interesante de vivir para Cristo y cómo debemos nosotros aplicarlo y poder entonces estar en esa sintonía que en un principio el padre Alan nos explicó y ahora estamos aterrizando con Carlitos en esa nueva vida en Cristo y a nueva vida en la impiedad. Así es pues que volvemos en un momento y esperemos que les esté gustando este programa.
Te hemos acompañado en tu crecimiento espiritual. Ayúdanos a llevar fe a muchas personas más. Apóyanos, es tiempo de aportar. Telemaratón 2019. Caminantes del Señor. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es tiempo de aportar. Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta, se quiso resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. Nuevamente a su programa Familias Contracorriente. Hemos estado analizando la vida en Cristo y queremos platicar con Carlos en este momento. Vivir para mí mismo entonces es ahora la verdadera muerte. Sí, mira, lo que decía el padre Alan, basándose en el catecismo de la Iglesia, porque cualquiera de nuestros hermanos que nos están escuchando, ustedes pueden buscar ahí la vida en el Espíritu, la muerte según la resurrección de Cristo, y en el catecismo lo encontramos, y ahí está la explicación, ¿verdad? Pero lo bonito de este programa y de los siguientes programas que vamos a seguir teniendo es que lo que queremos es darles herramientas para que ustedes lo puedan aplicar en su familia, lo puedan practicar en su propia vida, entre esposos, entre hijos, entre nietos, entre abuelitos, y que vayan comprendiendo la doctrina de nuestra Iglesia Católica es que tan rica y tan liberadora, que nos hace ver cuál es la realidad de ser cristiano católico. ¿Por qué? ¿Qué consiste entonces de que yo sea la diferencia entre un católico y una persona del mundo? Pues hoy estamos descubriendo que la persona del mundo vive para sí mismo. Entonces solamente piensa en él mismo, es un egoísta y quiere que todo el mundo le dé satisfacciones. Y él busca las satisfacciones en los vicios, en los placeres, en mandar a otros, en aprovecharse de otros, en cooptarlos, o sea, obligarlos con poder, usar su poder para que otras personas hagan lo que ellos desean. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir así como católicos. El católico es el que ya no vive para el mundo. Esa noticia ya la hemos recibido. El católico vive para la vida del Espíritu Santo, que es el que libera al hombre de toda atadura, de todo egoísmo, de todo estar centrado en uno mismo. Si ustedes recuerdan, y este ejemplo nos va a ayudar mucho, antes se creía, según Ptolomeo, que la tierra era el centro del mundo. Y eso se creía, ¿verdad? Que todos los astros y el sol y todo estaba alrededor y el centro era la Tierra. Pero vino Copérnico y dijo, no, eso no es cierto. Lo que es cierto es que el sol es el centro del sistema solar y la Tierra da vueltas alrededor del sol. Ese cambio de pensamiento, ese cambio es el que sucede cuando nosotros somos bautizados y asumimos nuestra fe como católicos. Nosotros que antes éramos como la Tierra creyendo que somos el centro, donde todos nos tienen que servir pleitesía y nos tienen que amar y respetar. Yo sé que hay personas ahorita en su casa que el papá es el centro, ¿verdad? Y entonces la mujer, aténdame, los hijos, obedézcanme. Yo sé que ahí están hoy observando, y para ustedes es esta enseñanza, hermanos. Eso no es ser católico. El ser católico es ya darle paso y salir de ese centro que no somos, como la tierra no lo era y no lo es, y ahora fijarnos en el centro que es Jesús. Jesucristo es el sol. Jesucristo es el sol de la justicia. Jesucristo es el amor. Y entonces yo centro mi vida en Jesús y estoy al lado de Él como la tierra alrededor del sol, recibiendo su calor, recibiendo su pureza, recibiendo su santidad. Esa es la vida del católico. Por eso es de que vivir para uno mismo lo conduce a uno a la muerte. Antes la pena y preocupación, y yo sé que hay muchas personas entre nosotros que están preocupados por la muerte. Y la muerte la ven, y decía el padre Alan, no, si la muerte de un cristiano no es alegría, es fiesta, es encontrarnos con la plenitud del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Pero a veces no lo comprendemos.
A veces andamos ahí penando de que voy a morir y cuándo voy a morir y esta enfermedad me da, o voy a morir uno de mis familiares. ¿Por qué no entendemos que nosotros como católicos eso ha quedado ya superado? Ahora la decisión no consiste en si yo voy a vivir o morir. La decisión consiste en si yo voy a vivir para mí mismo o voy a vivir para el Señor. En eso consiste esa realidad. Y para ello queremos pedirle aquí a los técnicos especializados en el canal que nos puedan poner el segundo slide para que podamos compartir con ustedes, amigos televidentes, precisamente ese concepto, esa conceptualización de lo que es vivir para el Señor. Y lo voy a leer despacio para que ustedes lo puedan ir leyendo ahí en pantalla. Vivir para el Señor, entonces, para el que cree, la vida y la muerte física son solo dos fases y dos modos diferentes de vivir para el Señor y con el Señor. El primero en la fe y en la esperanza, como primicia. Y el segundo en el que se entra con la muerte, en la plena y definitiva posesión. Vivir para el Señor y con el Señor es, primero dice, en la fe y en la esperanza es cuando estamos aquí en esta tierra. Es ahorita en nuestra vida. Entonces nosotros vivimos en la fe de la resurrección de Cristo, en la fe que Jesús venció ya en la cruz el pecado y que nosotros podemos accesar a la salvación de Dios, al amor de Dios. Y estamos en la esperanza de que Jesús como primogénito va y abre el camino con su resurrección y nos está preparando un lugar, dice, una morada a cada uno de nosotros ahí en el cielo, en el amor de Dios, para que disfrutemos ya de la plenitud del amor de Dios. Nosotros ya gozamos del amor de Dios a través del bautismo, cuando el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones en forma de amor de Dios. Ya lo disfrutamos. Y cada vez que vivimos en la gracia de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda de los sacramentos, con la ayuda de la Santa Misa, con la ayuda de la adoración al Santísimo, con la ayuda de la Virgen Santísima, el Padre San José, nuestro amado Padre, patrono, y los demás santos y santas, actuales y pasados, a los que están hoy viviendo, esos grandes mártires que hoy están diciendo, sí, yo creo en la resurrección de Cristo y estoy dispuesto a dar mi vida. Entonces, vivir para el Señor es eso. En la tierra, actualmente, en la vida que tenemos, yo vivo en la fe y en la esperanza. Yo sé en quién he puesto mi esperanza, decía el Señor. ¿Verdad? San Pablo, yo sé en quién tengo puesta mi esperanza. Y tú lo sabes, hermano y hermana, tú sabes en quién has puesto tu esperanza. Ya no tengas miedo a la muerte. La muerte llegará cuando tenga que llegar. Pero esa muerte ya no interesa. Lo que interesa es, ¿tú vives para ti mismo hoy o ya estás en el camino del seguimiento de Jesús? Viviendo para el Señor, donde vivimos para Jesús, para hacer su voluntad, para imitarlo, ¿verdad? Otra cosa importante, entonces, la segunda parte es cuando ya llegamos con el Señor. Cuando morimos nosotros que hemos vivido para el Señor, nos encontramos con el Señor y recibimos la plenitud del amor de Dios. Por eso el Padre Alan nos decía, nosotros fijamos nuestra vida futura en la esperanza de estar con el amado, en la esperanza de estar con el Dios que nos ama con amor eterno e infinito, el regreso y el retorno a casa. Y ahí nos vamos a encontrar y relacionar en el Espíritu Santo con la comunión de los santos. La comunión de los santos es algo maravilloso. Nosotros estamos ahorita en contacto con los santos de nuestros familiares que se nos han adelantado, que ya están viviendo esto que estamos nosotros hoy proclamando, esa esperanza que hoy tenemos, ellos ya la cumplieron, ya llegaron al cumplimiento al llegar a Dios y desde ahí se comunican con nosotros y son vehículos de la gracia de Dios para que nosotros pronto lleguemos con Él. La luz es Jesús. El morir, dice Pablo, puede aparecer incluso como ganancia en cuanto me permite estar permanentemente con el Señor. Pablo comprendió perfectamente este tema y dijo, yo no tengo por qué temer a la muerte. Debo de temer si yo no estoy viviendo para el Señor. Ahí sí. Mi decisión no es si tengo miedo a morir, no. Mi miedo a morir no viene de eso. Mi salud mental y espiritual y física, mi deseo vehemente que el Espíritu me mueve es para vivir para el Señor, para estar con el Señor, porque yo quiero llegar con Él.
Yo quiero que Él me ame, no más que, así como me está amando aquí, en la inmensidad, en la totalidad. Ahí quiero yo llegar y para eso yo dispongo mi vida para vivirla para el Señor. Realmente nada nos puede privar entonces de ese amor de Dios, ¿verdad? Nada nos puede privar entonces de ese maravilloso amor de Jesucristo. Lo dijo Pablo, ni la muerte ni la vida. Y es importante, ayer tuvimos una experiencia, una amiga de la familia muy querida, pues su padre partió hacia los brazos del Señor, y hablando con su esposa o la mamá de la amiga, yo le decía, qué bonito es tener la plena certeza que Él está con Dios nuestro Señor. Así es. Y ella me decía, realmente es importante ese punto de vista, ella muy linda, saludos por cierto, y esto es un tema interesante para ella. Esa reflexión, espero que nos esté viendo y muchos saludos, realmente es algo profundo, interesante, pero ¿cómo podemos nosotros apoyar a estas familias y que sientan ese verdadero amor en Cristo y esa esperanza de la resurrección cuando nos toca vivir en lo personal esa ruptura, digamos, entre lo que es lo físico y lo espiritual? Claro. ¿Qué podríamos decir realmente a las familias para que sientan, obviamente, la oración como fundamento principal, pero qué más podríamos apoyar? Por supuesto, mira, primero agradecemos a Dios de que nos ha permitido compartir esto, a Pablo, ¿verdad?, que nos ha dejado esta enseñanza maravillosa, el Padre Alan que nos ha complementado, pero lo más importante, hermanos, es que tenemos que vivir nuestra fe. Mira, yo miro muchas personas católicos que van a misa y todo, pero no viven su fe profundamente. Es una fe como de cumplimiento, no es una fe de encuentro con Jesús. No es una fe de encuentro con la palabra de Dios. Hoy, digamos, tal vez están escuchando y dicen, sí, yo he ido dejando poco a poco de ser egoísta. No se trata de eso solamente. Se trata de, ya vive Cristo en ti. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en ti. Cristo es el Señor. Y ahora lo vamos a celebrar el domingo, ¿verdad? Sí. Cristo es el Rey. Nosotros no tenemos una monarquía aquí, ¿verdad? Somos una república. A veces nos cuesta comprender lo que significa ser el rey. Rey es el que manda, rey es el que dirige, rey es el que me ama, rey es el que me protege, rey es el que me guía, rey es el que me da el ejemplo. Entonces Jesús es mi ejemplo, Jesús es mi guía, Jesús. Entonces, si yo no vivo esto y todavía estoy ahí en que yo soy el que mando, pues, pero a Jesús lo invito para que me acompañe, en lugar de ser Jesús el que mande y yo lo acompaño, padecemos cuando se presenta la muerte, padecemos. Porque nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras ideologías, en creer que nosotros somos los que manejamos el principio y el fin de nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Y no es así. El único que puede manejar la vida de una persona es Dios. Es el único, que es el principio y el fin. Y Él nos da el principio y el fin. Y para el fin nosotros, cristianos, no hay fin. Para nosotros no hay fin. Y el principio venimos de Dios. Estamos aquí y aprendemos a valorar el amor de Dios en Jesucristo, y por medio de Jesucristo accesamos al amor de Dios y solo nos transformamos. Nuestros seres queridos están ahí, hermanos, ahí están esperándonos, pero ellos ya están durmiendo en los brazos del Padre, abrazados en su amor. Y ellos están intercediendo hoy por nosotros en la comunión de los santos y nos están animando y nos dicen, ánimo, ustedes tienen el tiempo, ya no lo desperdicien, fortalezcan su fe, estudien, fórmense, pero ante todo tengan un encuentro personal con Jesucristo para que Jesús los conduzca a esa verdad que nos ilumina. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios nos ama. Esa es la verdad. Hermano, Dios te ama. Así como estás, así como eres de egocéntrico, así que aunque estés en el pecado de la impiedad, que no creas en Dios ni creas en su palabra. Mira, en las redes sociales he tenido yo que responderle a algunos hermanos que atacan agresivo y violentamente a la iglesia, lo que dice el Papa, lo que dice el Señor Jesús, la palabra de Dios, la cuestionan de dónde viene, quién es el autor, y ellos creen que con sus ideologías mentales van a poder explicárselo. Esas cosas no se pueden explicar con la ideología del mundo, eso solo se explica a través del Espíritu Santo. Y nosotros como católicos recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo, así que ya es solamente de asumir esa vida espiritual en donde Jesús es el centro, donde yo ya no soy egocéntrico, sino soy cristocéntrico.
donde Jesús es el centro de mi vida. Jesús me dice: Carlos, yo quiero que vayas y des un buen testimonio de vida. A ti, padre, madre, hijos, abuelitos, Jesús les dice lo mismo. Hijo, Jesús te dice: da testimonio de amor a tus padres, ayúdalos, sopórtalos, perdónalos, fortalécelos, reza por ellos, haz sacrificios por ellos, bríndale la vida, dale la vida, tu vida dáselas, porque ellos te han dado la vida a través de la vida que de Dios has recibido. El Padre, ya deja ya. Ay, con el gran reloj, con el gran auto, en donde el auto, cuidado, no se suba muchacho porque me lo van a ensuciar. ¿Qué es eso? Eso no es ser un católico, eso no es ser seguir a Jesús, eso no es ser discípulo de Jesús. ¿Por qué te estás fijando tanto en tus posesiones, en tu poder, en tu estatus? Eso no es de Dios, hermano. Si has recibido esas bendiciones, gloria a Dios. Si tú crees que eres tú el gran poderoso, el gran inteligente, el gran sabio, esa sabiduría, esa inteligencia te la ha dado Dios para que le des la gloria. Y darle la gloria a Dios es cuando tú vives santamente para los demás y no para ti. Y eso Jesús hoy nos invita. Ya deja el centro, tú no eres el centro. La mamá todo lo gobierna, todo lo dirige, todo lo manda y quiere que se hagan las cosas a su manera. No, señora, no. Eso no es así. Esa es la manera del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga yo como esposa? Señor, ¿qué quieres que haga yo como madre? Señor, ¿qué quieres que haga yo como hija, como nieta, como propietaria, como gerente, como trabajadora? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y entonces el padre Alan finalizaba en su presentación diciendo: si todo esto lo que se busca es que hagamos la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios y viviendo para el Señor, llegamos a la plenitud del amor cuando llegamos al Señor. Por eso es que decíamos, nada puede privarnos del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Volvemos en un instante, vamos a un pequeño corte, regresamos con esta reflexión. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que va más allá de lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño grave de algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso, podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la degradación ambiental. Hoy en la historia. 1873. Se hunde el transatlántico francés Billet du Havre en su travesía hacia Nueva York y mueren 226 personas. 1919. En Iberoamérica es la primera celebración del Día Internacional del Músico. Se celebra este día en honor a Santa Cecilia, a quien se le considera patrona de los músicos. 1948. Vietnam solicita su admisión en la Organización de las Naciones Unidas. 1975. En España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey.
Somos la voz de nuestra iglesia, de nuestros obispos y del Santo Padre. Ayúdanos a seguir comunicando una iglesia viva. Colabora. Es tiempo de aportar. Telemaratón 2019. Caminantes del Señor. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es tiempo de aportar. Bienvenido nuevamente a este segmento nuevo de Familias Contracorriente. Estamos en un interesante tema, viviendo para Dios, para el Señor. Y Pablo, ¿qué más nos dice con relación al amor de Dios? Y hoy hoy es un momento especial, Gunther. Mira, y yo creo que las personas que están viendo este programa y recibiendo esta enseñanza están en este momento siendo profundamente cuestionados en su prepotencia, en su egocentrismo, en su creerse el centro, en su ser abusivo, en su ser imponente, necio, en el tratar de gobernar la vida de las demás personas e imponer su criterio y opinión, en aprovechar el poder y aprovecharse de las personas que están bajo su mando. Hoy el Señor nos está cuestionando, hermanos y hermanas, en nuestras relaciones familiares, en donde tal vez alguno de nosotros somos el déspota, con el que no se puede hablar, con el que no hay confianza, el que no ama, el que no demuestra amor, sino que solo recibe y lo pide y lo exige, pero no lo da. El servidor de la iglesia que solo se sirve de la iglesia para decir que sirve y no sirve de corazón al Señor y a los hermanos. Todos nosotros estamos siendo cuestionados en este momento. Y Pablo no habla solamente como entusiasmado e ilusionado con el mensaje de Jesús, sino que Él nos transmite un conocimiento firme de fe. En el versículo 8 nos dice que somos del Señor. Ahí tendríamos para divertirnos en unos 10 programas. Somos del Señor, hermano. ¿Ya sabes tú que eres del Señor? ¿Ya has aceptado que eres del Señor? No somos nuestros. No nos poseemos. Dios nos posee a nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús que me posee a mí. Por eso lo que dice Pablo no es solamente de repetirlo y decir ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es una experiencia maravillosa dejar que Jesús me posea y viva a través mío. En las enseñanzas anteriores vimos cómo ya no es Jesús el que ora, es Cristo el que ora en mí. ¿Así estás viviendo tu oración, hermano? ¿O es la oración del fariseo? Del que cree que todo lo sabe, que todo lo tiene, que nada necesita. A ver, un momento de reflexión para este punto. ¿Ya te fuiste a confesar? ¿Y qué hiciste en la confesión? Ah, sí, pues. Lo que más o menos te recordabas, ¿verdad? Lo superficial. Eso no es confesarse. Yo soy del Señor. Y cuando soy del Señor y oro en el Señor me hace ver ese pecado que tengo guardado y que no he logrado confesar. Porque yo me estoy autoengañando. La impiedad, el egocentrismo, es el autoengaño de la persona. Se engaña solita. ¿Tú te estás autoengañando? Pablo te dice hoy, somos del Señor. Tú eres de Cristo, ya no eres tuyo, eres de Cristo. Y la razón de que somos de Cristo, dice Pablo, es porque Cristo ha muerto y ha resucitado para ser nuestro Señor. El precio que Jesús ha pagado para que nosotros seamos sus discípulos y que Él sea nuestro Señor, es su sangre, hermano.
Con eso no podemos jugar. Y la celebración del sacrificio de Jesús en su pasión y muerte, debemos tenerla siempre presente para humillarnos ante el amor de Dios en Jesucristo. Por eso dice Pablo, nada nos va a privar de ese amor, porque Jesús se dio todo, hasta la última gota. Yo no dejo de pensar un solo momento en mi oración cuando las gotas caen de sangre de la frente de Jesús en Getsemaní. Y le pido, Señor, que una de esas gotas me limpie y me purifique, Señor, porque soy pecador. Tú también eres pecador, hermano. Todos somos pecadores, pero la sangre de Cristo nos ha redimido y por eso Él es nuestro Señor. Por eso es nuestro Señor. Por su sacrificio hasta la muerte por mí y por ti. Él nos ha redimido y por eso tiene el dominio sobre nosotros. Vamos a pedir a producción que pongamos otro nuevo slide para que podamos reflexionar al respecto de lo que acabamos de escuchar. Puesto que somos del Señor, vivamos para el Señor. La primera parte de la frase resume todo el querigma y la segunda, la parénesis. ¿Qué significa esto, Carlitos? Querigma, parénesis. Muy bien. Pablo nos dice, puesto que somos del Señor por su sangre, por su sacrificio en la cruz y por su resurrección, somos del Señor. Él nos ha comprado y redimido. Entonces dice, vivamos para ese Señor porque Él nos ama tanto que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y entonces dice que la primera parte de esto, puesto que somos del Señor, representa ese querigma, que es el anuncio de la salvación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? Somos del Señor porque el Señor nos ha salvado. Y ese es el querigma. El querigma es, yo creo en Jesucristo porque Él me salva y es mi Señor. Ese es el querigma, el anuncio alegre, entusiasta y potente de que yo tengo un Salvador que se llama Jesucristo. Él me ha salvado y es mi Señor. El querigma, el anuncio de salvación. Y la parénesis es la exhortación a que nosotros imitemos a Jesús en la práctica, en nuestra vida, ¿verdad? Imitando a Jesús, siendo Jesús el que actúa en nosotros. Y entonces esa exhortación de Pablo es, ya no eres tú quien vive, es Cristo quien vive en ti, que se note. Que se te note en la alabanza, bendición y reconocimiento de la pureza, grandeza de Dios. Que se te note en la humillación cuando entras al templo en donde está presente Dios y lo primero que haces es arrodillarte en el silencio y reconocerte pecador. Que se te note en la celebración de la Santa Misa cuando vas completamente reconociendo tu humildad y humillación ante su pureza y santidad y te reconoces pecador y inmediatamente le dices, gloria, gloria a ti, Señor, porque gloria en el cielo, en la tierra, porque tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres todo en mi vida, Señor. Y después nos unimos y vengo a escuchar tu palabra y entonces en esa escucha que abre mi corazón, en esa escucha en la que yo no estoy interrumpiéndome por nada, donde yo no me estoy distrayendo por nada, porque es el Dios que me habla y me habla directamente el corazón con el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios como espada de doble filo, en donde Él me está transformando, como hoy te está transformando a ti estas palabras que a través de Pablo recibimos. Puesto que somos del Señor, ya es hora, vive para el Señor, ya deja de vivir para ti mismo. ¿Qué es lo que hace la potencia? ¿Y de dónde viene la potencia del poder del Espíritu Santo en estas palabras de Jesús? Gunther, viene del amor de Jesús. De ahí viene toda la potencia. ¿Verdad? Aunque él tenga el derecho, por ser el Hijo de Dios, Él no asume ese derecho más que amándonos a nosotros. Entonces, mi respuesta para esto es tomar conciencia hoy en la noche de que Jesús ha muerto para todos, para que todos vivamos. Pero ¿cómo debemos vivir? Ya no vivir para nosotros mismos, ya no vivir para lo que a nosotros se nos da la gana, ya no vivir solo para pensando en que yo tengo la razón, o yo sé lo que va a suceder, o yo sé lo que tengo que hacer, o yo sé por qué suceden las cosas.
Como escucho a muchos hermanos hoy, dicen, yo ya sé por qué. Es que los sacerdotes han dejado las homilías y ya no dan la misma enseñanza. Es que yo sé, el Papa ha de tener mucho, a estar muy ocupado y por eso es de que a veces no pone atención a estas cosas. Y juzgan y condenan de esa manera, sin espíritu, sin el Espíritu Santo. Hablan como mundanos. Son católicos, pero son mundanos. No, hoy nos dice el Señor, somos del Señor, no somos del mundo. Ya deja de estar en el mundo, ya deja de dudar, ya deja de tener pena, de preocupación, de miedo, porque las fuerzas del mal están atacando a la iglesia. Es cierto, hermanos. El mal siempre va a atacar porque es un pervertido, pervertidor y es un mentiroso. Ese es el que te mantiene en el autoengaño y te hace dudar de Dios y no puedes seguir dudando de Dios. Hoy la palabra te está diciendo, eres del Señor. Vive entonces para el Señor. Trabaja para el Señor. Da testimonio de un hombre católico, de una mujer católica, de un hijo católico, de una hija católica, de un abuelito católico, de una abuelita católica, de un sobrino, de un nieto, de una nieta, católicos. Den ese testimonio, hermanos, de que somos de Cristo. Vivan en la santidad, lleven el amor de Dios, háganse hermanos de sus hermanos, descubran su necesidad y cumplan los 2 mandamientos. Amemos a Dios con respeto porque Dios está con nosotros, hermano. No tenemos nada que temer. ¿Sabe que el Salmo 56 dice? Yo confío en Dios, cuya palabra alabo. ¿Qué me puede hacer un hombre de carne, un ser de carne? Yo ya no tengo miedo de nada ni de nadie, hermano. Amén. Ya no tenga miedo. Está viviendo una enfermedad, está viviendo un problema económico, todos lo vivimos. Sí, eso es parte de la vida. No se está muriendo. Eso no es nada comparado con la esperanza del amor de Dios. Dios está contigo. Esto es temporal. Dios te saca. A todos nos ha sacado adelante porque Él es el Señor, ha dado su vida. Por eso el fundamento de esto es el amor del Salvador, que nos amó y se entregó por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, dice Pablo. Mira, San Pablo. Aún siendo nosotros pecadores, que nos creemos la mamá de Tarzán, que creemos que somos lo máximo, que no aceptamos que somos pecadores ante el Señor, Pablo nos dice, aún así nos amó y se entregó por nosotros. Por esos hermanos que están apoyando esto de la ideología de género, por los que están apoyando la muerte de los neonatos en el aborto, por los que están de acuerdo en que mueran los ancianos porque ya no sirven, ya no son útiles, ya no producen. Por todos ellos el Señor se entregó. El Señor les dé la conversión en su misericordia. ¿Y cómo le va a dar la conversión en su misericordia a estas personas, hermanos? Cuando ellos vean testigos creíbles, hombres y mujeres católicos, firmes en su fe en Jesucristo, viviendo como Jesús, llevando a Jesús. Ya no vivo yo llevo a Jesús en mi vida, en mis hechos, en mi testimonio, en mis palabras, en el amor a mis hermanos y hermanas. Aún aquellos que están equivocados, los amamos, hermanos, los amamos. A esos mareros que han estado escribiendo ahí en el Facebook que dicen que no creen en Dios, que Dios no existe, que es una invención de los hombres, les digo hoy, Dios te ama y te ama enormemente en Jesucristo nuestro Señor. Y yo sé que hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Hoy el Espíritu Santo está escuchando la oración de tu abuelita. Aquel católico que me escribió, que dijo que empezó a atacar a la iglesia y después me dice que fue bautizado católico. Gloria a Dios, le dije yo, y se asustó cuando leyó lo que yo le puse. ¿Y por qué gloria a Dios me puso? Porque tú eres católico. Aunque te digas que no, aunque creas que eres un protestante de los más enojados y de los que más pelean, en donde tienes tus 15 minutos de fama mundial, en donde te sientes que tú tienes el poder en tu pensamiento y en tu ideología, viene el Espíritu Santo esta noche, hermano, en el momento que tú lo necesitas, te toca, te saca las lágrimas y te dice, yo te amo, he dado mi vida por ti. Y he venido a salvarte y no voy a dejar que te pierdas con ese mentiroso, porque yo he vencido el mal, he vencido la muerte y soy más que victorioso. Yo he vencido el mundo en el que tú vives y tú todas tus ideologías las he vencido con mi amor. El amor de Jesús
vence toda ideología. El amor de Jesús supera toda la iglesia. El amor de Jesús hace que la iglesia no tenga por qué tener miedo siempre y cuando vivamos para el Señor. Entonces, vivir para el Señor, somos del Señor y por Él somos amados. Y para eso tenemos que luchar contra estas ideologías, contra el mundo, contra esas tendencias políticas, sociales, económicas, que a la larga a todos nos afectan y nos dan hasta cierto punto esa preocupación, ese temor. Pero hoy, hermanos, Carlos nos acaba de exponer, el padre al principio Alan, nos acaba de fundamentar cómo la Iglesia Católica va a responder. Ya no somos de Cristo, ya no somos de la vida, somos de Cristo, somos del Señor. No tenemos por qué temer. Y quiero dar un testimonio. Mi esposa, que ahorita me está viendo, me imagino, me dijo esta semana, Carlitos, ¿de qué te preocupas si Dios es más grande que tus enemigos? Amén. Y esto es lo que estamos viendo. Este programa es para ella también. Mira. Porque realmente nos está dando una enseñanza y, como les digo, es algo que me pasó esta semana y es algo que yo quiero compartir. Gloria a porque Dios. esto nos da a nosotros la certeza que Dios nos ama, nos está protegiendo y nos está teniendo aquí como hermanos. Gloria a Dios que tu esposa, mira, fue utilizada por Dios. Y a eso nos referimos hoy. Tú, abuelito, tu mamá, tu papá, tú sigue insistiendo. Dale, no pierdas la esperanza. Tienes que insistir. Terminemos con Gálatas 2:20. Dice Pablo, me amó y se entregó por mí. Y eso lo podemos decir todos nosotros. A ver, repite en tu casa. Me amó y se entregó por mí. Ese es Jesús, ¿verdad? Él habría muerto por mí aunque no hubiera habido nadie más por salvar. Y eso se lo decimos a aquellas personas que todavía viven en la impiedad y en esas ideologías. El Señor ha muerto por ti, Él te ama, y aunque no existiera ninguna otra persona en este mundo, por ti dio la vida y a ti te salva en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Así es, hermanos, que lamentablemente vamos a pasar a un último segmento y nos vamos a despedir aquí con Alejandro para que podamos continuar en su programa Familias Contracorriente. Alejandro, muchas gracias. Bueno, Gunter y Caro, gracias por este programa. Así yo creo que ha sido para todos, nos pone a reflexionar realmente si vivimos o no vivimos para Dios. Los que compartimos en este programa, y yo sé que las familias que están atrás de nosotros, pues ya lo hemos vivido y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Pues ya llegamos al final del programa. Yo sí quiero recordarles algo que dije al principio. Este fin de semana vamos a celebrar Cristo Rey. Y el salmo, el salmo responsorial de la lectura de este domingo dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Creo que es bien importante que vayamos con esa disposición de saber a quién vamos a ir a recibir. Estamos ya la próxima semana estamos empezando Adviento y creo que es importante que podamos ir viviendo poco a poco lo que la iglesia nos invita en cada ciclo litúrgico. Así que yo los invito a que podamos compartir este fin de semana ese Cristo Rey que vive entre nosotros y que debería iluminar a todos los que nos rodean. Quiero agradecerles a las personas que nos escriben en Facebook, sus comentarios, sus likes. Ya somos más de 2,000 personas que estamos en la misma sintonía y queremos llegar a más hogares, a más familias, a ser esos agentes de cambio que Dios nos pide que seamos y principalmente con nuestro testimonio. Así que les agradecemos por su atención y los esperamos la próxima semana. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré
es mi carne para la vida del mundo. Acompáñenos a adorar a Jesús sacramentado todos los jueves en la adoración eucarística de 18 a 21 horas. Envía tus peticiones al 2251-1244 o al 3190-6411. Rey de la creación. La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, el viático que nos ayuda a andar, a caminar. Papa Francisco. Cierro mis ojos para proclamar. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. Continuación. Completas. Somos una evangelización viva. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Señor, de día pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todo
has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, oh tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla, oh tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica, porque Señor me rechazas y me escondes tu rostro. Desde niño fui desgraciado y enfermo, me doblo bajo el peso de tus terrores. Paso sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, de día pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tus promesas, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con
con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana le imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Te damos amor y seguimiento en tu enfermedad y tu situación de vida. Colabora para que más personas se levanten en el amor. Apóyanos, es tiempo de aportar. Telemaratón 2019. Caminantes del Señor. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es tiempo de aportar. Amigos televidentes, queremos invitarlos a nuestro programa Hablemos de Salud Infantil, que estará viéndose el día martes a las 2 de la tarde y el sábado nuevamente a las 11 de la mañana, con temas tan importantes y tan interesantes que tienen relación con la nutrición en nuestros hijos. Algo que es muy frecuente en que lo podamos consultar nosotros. Vamos a tener con nosotros a la licenciada Beli Espinosa, hablando de este tema tan importante. El primero va a ser selectividad alimentaria, aquellos niños que no quieren comer nada, dicen los papás, que no les gusta. Entonces vamos a ver qué significa eso y cómo resolverlo. Así es que por favor véannos en este programa de niños melindrosos, le vamos a poner, pero véanlo en ese día. Muchas gracias. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. Somos un medio comprometido con nuestra fe y tradiciones únicas.
Ayúdanos a evangelizar con pasión y amor. Colabora. Es tiempo de aportar. Telemaratón 2019. Caminantes del Señor. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es tiempo de aportar. Queremos llevarle lo más relevante día a día. De hechos nacionales e internacionales. Un equipo de profesionales recabando información. Inmediatez y veracidad en nuestro contenido. En una iglesia viva, la información es continua. Noticias TVA, comprometidos con la verdad. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. Jesús nos hace ver claramente que vale la pena buscarlo y encontrarlo, que vivir en el reino de Dios vale más que todos los tesoros de la tierra, y que su crecimiento será discreto, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, pero eficaz. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. Te hemos acompañado en tu crecimiento espiritual. Ayúdanos a llevar fe a muchas personas más. Apóyanos. Es tiempo de aportar. Telemaratón 2019. Caminantes del Señor. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es tiempo de aportar. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. A continuación, formando nuestra fe. Somos una evangelización viva. Los comentarios e imágenes emitidos por el siguiente programa son ajenos a Televisión Arquidiocesana y son responsabilidad de su autor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hermano y hermana, siempre le damos una cordial bienvenida a este su programa, Formando Nuestra Fe. Recordemos que la fe pues siempre es algo necesario en la vida del cristiano, tanto la fe como también lo que ésta produce, que son las obras, que es un cambio de vida, que es prácticamente un seguir al Señor con fidelidad, con entrega.
Y hoy pues estamos próximos a una celebración muy agradable, como es el Día de los Santos. De hecho, a partir del 1 de noviembre y todo el resto de ese mes, regularmente meditamos en estos temas sobre la santidad, porque son temas necesarios en la vida del cristiano. Recordemos que es todo un proyecto de vida. El ser santos no es algo utópico, no es algo que no se pueda alcanzar, porque si Dios dejó ese mandato y es el deseo de su corazón, es porque realmente lo podemos alcanzar. Claro, este proceso de santidad es todo un caminar. No es cuestión de que lo vamos a alcanzar de la noche a la mañana, sino que es cabalmente un proceso de toda la vida, de toda la vida. Por eso nos damos cuenta que cuando van a hacer el proceso de canonización de alguna persona, esperan pues el momento de su muerte, aun cuando durante su vida tenga olor a santidad, donde muestre esa santidad, esa gracia de Dios. El proceso inicia cuando la persona fallece. Hay casos en que se han tardado pues muchos años, otros casos que han sido pues canonizados en una fecha cercana a su muerte. Digamos el caso de San Antonio de Padua, que él pues su proceso fue como de un año aproximadamente, rápido lo canonizaron. Recordamos también el caso de Juan Pablo II, que fue rápida su canonización, igual que de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que son los santos recientes, son los santos de nuestra época, que hemos conocido, hemos recibido sus mensajes, lo hemos visto por televisión, conocemos sus obras, su tarea dentro del reino de Dios. Y es por eso que hoy vamos a meditar pues un tema al respecto que nos llama a un caminar hacia la santidad. Caminando hacia la santidad. Para eso veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Veamos cómo Jesús refiere pues ese deseo de su corazón. En el capítulo 17, versículo 17 al 19, y dice así: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos acá cómo Jesús mismo, dentro de su oración al Padre, le pide cabalmente que santifique a todos aquellos que le seguimos. Pero algo que es notorio en esta petición es que Él le dice que seamos santificados en la verdad, en su palabra. Es decir, que su misma palabra nos lleva a esa santidad cuando la ejercitamos, cuando la hacemos vida, cuando la meditamos. Y es más, Jesús se pone como de ejemplo, ¿no? Dice, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. O sea que Jesús, pues en este caso, dice, si yo soy santo, de hecho, pues es una persona divina, pero también tenía esa naturaleza humana. Y dentro de esta naturaleza humana, Él también se santificó, como Él mismo lo dice en su palabra. Yo me santifico por ellos, para que se den cuenta que sí es posible una vida en santidad.